Esta temporada presentó con muchos cambios, principalmente en el aparato defensivo, en el coacheo. Un buen seguro el tener a Davidson y Nosun de Ohio State. Este calendario que viene de Bills es bastante fuerte, muy fuerte, como un nickel strong le llaman. Y creo que antes de que lo contrataran, yo creo que vieron en ese tipo de posición, vieron que sí había cierto tipo de debilidad en los Bills, ¿no? Hola amigos de Veneno Bills, es un gusto estar otra vez aquí de regreso después de ya casi unos 2-3 meses sin haber subido contenido. La verdad fue porque pues en estos meses es pues la NFL muy detenida, muy pausada, obviamente no hay juegos, entonces pues eso hace que sea mucho más pausado el contenido que también nosotros estamos subiendo. Recordemos que el último fue cuando anunciamos que Joe Brady había sido el nuevo head coach de los Bills, la despedida de McDermott y pues esta eliminación tan dolorosa que tuvieron los Bills en Denver. Pero pues bueno, estamos otra vez aquí para arrancar otro año más, otra temporada más lleno de movimientos, sorpresas y pues tal vez una nueva esperanza para ahora sí ver a nuestro equipo favorito cargar y levantar un trofeo Vince Lombardi, ¿no? Sí, bienvenidos amigos, es un placer volver a regresar, tener otra vez nuevos bríos en esta nueva temporada que ya pronto va a iniciar, porque también a pesar de que pareciera que va a ser larga la espera, ¿no? Se va a pasar rápido el tiempo y yo creo que tenemos mucha información que brindarles, como bien lo decía Chris, esta temporada se presentó con muchos cambios y a pesar de ello vienen otros nuevos cambios, principalmente en el aparato defensivo, en el coacheo. Pues va a ser un programa muy nutrido, nos vamos a ir muy rápido porque sí son varias cosas las que tenemos para ustedes y esperemos les guste el programa, ¿no? Sí, claro, pues empezamos primero porque despiden a McDermott, hay un nuevo cambio de jerarquía, podemos decirlo así. Brandon Beane siendo el que tome la batuta, ahora sí como por así decirlo, del principal ajedrecista de los movimientos deportivos de los Bills. Y pues bueno, hay varios temas de los que podemos abarcar, empezando desde cronológicamente, desde la agencia libre, desde el draft y la revelación que fue la semana pasada de el calendario, cómo van a estar conformados los rivales de los Bills haz de cuenta, semana 1 juegan contra tal, semana 2 juegan contra tal, semana 3 juegan contra tal, ¿no? Y más o menos vaticinar también qué es lo que sí, un récord y más o menos ver. Hipotético. Pero, sí, aunque bueno, eso creo que está complicado en este año porque pues son nuevas caras, ¿no? Entonces son nuevas caras y claro se va a presentar muchas situaciones igual infortuitas, ¿no? Pero sí, pues bueno, ya se irán viendo casi al tiempo, todo el tiempo, pero pues es bueno y es saludable ver que el equipo va en camino. Ya ahorita vamos a ir viendo, desmenuzando paso por paso todo lo que pasó, ¿no? Claro. Empezamos con, por ejemplo, la agencia libre, ¿no? La agencia libre es este proceso mediante los jugadores de la NFL, pues buscan nuevos equipos, buscan donde otro equipo les dé otra oportunidad y pues bueno, digamos que casi siempre no llegan jugadores muy buenos, o sea, de un nivel, digamos, elite a la agencia libre porque generalmente o se quedan en sus equipos, los recontratan. Los peces gordos. O los intercambian por selecciones de draft y lo que sea, ¿no? Pero es una muy buena herramienta para, digamos, llenar de talento tu equipo. La agencia libre tal vez no lo llenes con un talento top 10, top 5, pero sí con un talento que te sirva y que te ayude en momentos importantes o que también se acople muy bien al esquema que tú estás buscando como un equipo con una nueva cara defensiva, ¿no? En este caso. Sí, y pues bueno, vamos a empezar con el principal, la principal adición
que tuvo Bills de Buffalo, que fue DJ Moore. DJ Moore. Para ti, ¿cómo se te hace DJ Moore? DJ Moore, personalmente no lo había checado tanto hasta los últimos días, hasta hace recientes días, porque pues bueno, sí, siempre en Chicago y desde su primer equipo en Panteras se me hacía un jugador, pues digamos un receptor bueno, pero no un top 10, un top 5 que fuera muy reluciente, ¿no? A los ojos de un fan general, ¿no? Del NFL. Pero lo estuve viendo los últimos días y tiene un par de atrapadas en Chicago, que fue su último equipo, y en especial el último año, en momentos muy importantes, muy claves para Caleb Williams, que es el quarterback de los Bears, y para el equipo en general de los Bears. Tuvo atrapadas muy importantes, como me acuerdo una en playoffs contra los Rams, que a pesar de que también tuvo un error muy grande, él tuvo una atrapada muy importante. Una atrapada muy importante también contra los Green Bay Packers en un partido de temporada regular en tiempo extra, que fue una atrapada muy buena, tenía la cobertura prácticamente encima y aún así pudo agarrar la pelota muy bien. Y pues nada, es un receptor que siento que se acopla muy bien a Josh Allen. ¿Por qué? Porque es ese tipo de receptor que cuando la jugada se rompe, busca el cómo separarse, busca el cómo buscar separación, el cómo generar yardas. Y es algo muy importante para Josh Allen, porque Josh Allen es un quarterback de ese estilo, ¿no? Que es un quarterback que cuando no le sale la jugada, busca extenderla, busca con sus piernas generar tiempo, generar una oportunidad donde buscar un receptor abierto. Y eso creo que lo vimos en contra Denver, ¿no? Que estuvo básicamente buscando esa figura que lo pudiera apoyar, ¿no? En algunos casos, ¿no? Denver no creo que sea el ejemplo más, pero por ejemplo contra Texans, ¿no? Que exacto, era un partido donde daba vueltas y vueltas y no encontraba. Creo que DJ Moore es ese receptor que sí necesita Allen en ese aspecto, ¿no? No sé si vaya a ser un top 10, no realmente. Igual muchos pensábamos que era una clásica adición de esas que la hacían por hacerla, ¿no? No. Pero permíteme, estábamos viendo que era porque no conocíamos realmente lo que era DJ Moore, pero se pensaba que se decía que Davante Adams, que ¿cómo se llama el de Minnesota? Jefferson, el de Jaguares de Jacksonville, Brian Thomas, o sea, se barajaron muchos nombres, ¿no? Que posiblemente eran más jóvenes y pudieran estar más que nada en el radar, pero DJ Moore, viendo que es un jugador veterano, a mí se me hace como Emmanuel Sanders, como el que estuvo también con Bills al principio, Brown, jugador. Se me hace un jugador un poco más físico porque sí se ve mucho más ponchado, pero Pero son de esos jugadores que le van a llenar a Josh Allen. Sí, que sí le van a ayudar. Como tú bien lo mencionabas, es un jugador que sí busca, que sí busca separarse ¿no? del esquinero que lo está cubriendo. Es un muy buen receptor justo contra eso, contra se le llama el press, o sea, la cobertura que está así, literalmente el cornerback en tu pecho, no te deja salir, no te deja buscar una ruta. Y bueno, hablando de DJ Moore también, hablando específicamente de los trades, porque ese fue un trade, los Bills intercambiaron una selección de segunda ronda para ellos adquirir a DJ Moore de los Bears, porque él era un jugador bajo contrato de los Chicago Bears, se pasa a los Bills, y bueno, ya pasa a ser parte de la plantilla de los Bills, ¿no? A cambio de esta segunda ronda en el draft. También hubo otro trade, no sé si te acuerdas, de los pocos, porque esto es un tema que quiero tocar. Casi ningún jugador de la defensa de McDermott, a día de hoy que estamos en mayo, ya pasaron casi 2-3 meses de la agencia libre, han sido contratados para otros equipos. Ni Daquan Jones, ni Matt Milano, ni Tre'Davious White, ni Taylor Rapp, ni Jordan Poyer. White. No han sido contratados, no han sido recontratados. Bueno, no han sido contratados por otro equipo. ¿Por qué crees que se deba a esto? Principalmente porque ya son jugadores veteranos. Ya dieron todo su kilometraje. Ya lo dieron. Ya su kilometraje ya es bastante ya bastante corrido, y pues yo creo que ya esos jugadores ya no tienen ya tanta oportunidad en la NFL, ¿no? Salvo ahí por ahí Matt Milano, ese es el único,
pero ya los demás ya dieron toda su carrera como la tenían que haber dado y pues van a esperar, a lo mejor sí van a esperar a que haya un jugador que se lesione, un jugador que sea fuera de sus posibilidades en otro equipo. Sí. Pero ya en Bills ya terminó su época y ya dieron lo que tenían que dar. ¿Por qué te comento yo esto? Porque el otro trade que hicieron los Bills por un jugador fue por Taron Johnson. Se desprendieron ellos de Taron Johnson a cambio de, me parece, una cuarta ronda de selección Raiders, de los Raiders. Y pues bueno, esto fue, creo que es el único jugador de los Bills que lo han seleccionado de otro equipo, ¿no? Entonces, digo que lo han, pues que otro equipo, que está en otro equipo, vaya. Uh-huh. Pasando con eso, recontrataron muy pocos jugadores de los que ya habían expirado su contrato. Los dos más importantes fue Dawson Knox, le reestructuraron el contrato y McGovern. Contrataron a McGovern, ¿no? Que yo creo que es muy importante McGovern para Josh Allen y para la línea ofensiva de los Bills, porque es un centro que, si bien él empezó su carrera como un guardia, no como un centro, lo movieron a guardia ya en la NFL, lo movieron a centro ya en la NFL y ha sido un centro muy inteligente. Para mí es un top 10 centros de la NFL. Muy, muy bueno contra el pase, contra la carrera, sobre todo contra la carrera se me hace muy bueno. Y pues nada, fueron estas dos recontrataciones. Una fue reestructuración por parte de Dawson Knox y la otra sí fue recontratación, que fue Connor McGovern en el centro. ¿Qué te parece esa precisa recontratación de McGovern? Porque se barajeaba, ¿no? ¿Quién no se puede retener tanto a David Edwards como a McGovern, que son fueron dos estandartes de la línea ofensiva de los Bills, pero estaba claro que no se podían quedar con los dos por cuestiones del cap, por cuestiones del dinero que se tiene en los Bills. No se podía quedar con los dos, tenían que escoger a uno y creo que hicieron la mejor selección, se puede decir, en recontratar a McGovern y dejar ir a David Edwards. ¿Tú cómo lo ves? Bien, fue una recontratación muy buena de estos jugadores. Creo que se lo merecían también seguirse quedando en el plantel. Creo que han contribuido también, a manera también de pensarse que también influyó la decisión de Josh Allen, porque claro, también tenemos que pensarlo que él es el que le buscan cómo acomodarle mejor, más que nada el equipo, y que así moldearlo a él y saber que... Por ejemplo, en ese caso que estás comentando estos temas, tú dirías que Dawson Knox es una... Digamos, ¿se queda Dawson Knox por Josh Allen? Porque muchas veces Dawson Knox sí hace atrapadas buenas. Pero muchas veces también nos hace enojar como aficionados porque le lanzan el balón y lo malabarea, se le cae, o lo agarra o pasa algo muy raro, ¿no? Para mí es mejor House que Dawson Knox. Sí. Se me hace muy buen bloqueador Knox, pero esto es mucho mejor. A mí me gusta más ya este House. Y no sé, también ahorita también Latu, que es el que está también... Lo van a probar, lo van a seguir probando, pero Latu mostró buenas cosas también en las últimas fechas y cuando se le requirió, pues... Sí, fue un jugador Pero pues creo que esos son más como de practice squad, que sabes que son jugadores confiables, que te van a ayudar en 2-3 partidos, pero no van a ser realmente mucho bueno. Seguimos con la agencia libre y ahora sí entrándonos puramente en jugadores de otros equipos que no tenían contrato y que los Bills los seleccionaron. Voy a empezar con uno que a mi gusto puede que haga impacto inmediato, Bradley Chubb. Este linebacker externo que viene de los Delfines, de temporadas donde jugó bien la última. Él empezó... Pero estuvo 2 temporadas, tuvo creo que 2 lesiones que acabaron su temporada, me parece en el 23 y en el 24, o en el 24, no me acuerdo específicamente. Él empezó su carrera en los Broncos de Denver. Él era un líder de capturas, se asemejaba que era, bueno, actualmente jugaba como Nick Bonito, ¿no? En esa posición. Después Nick Bonito fue el que prácticamente le robó la titularidad. No se la robó, pero fue que hicieron el trade, ¿no? Entre Broncos y Delfines. Fue cuando él hace el cambio
Y cuando en ese año, porque fue en una temporada media, no fue en una temporada completa, sino fue como por octubre, ¿no? Que lo cambiaron a él. Jugó un partido, creo que en Baltimore, y se lesionó el ligamento. Fue de ahí cuando empezó pues a bajar su rendimiento, pero sí es un jugador que se puede pensar que puede hacer doble dígito de capturas en esta temporada. Entonces, sí puede que este jugador pueda rendir al máximo, siempre pensando que esté sano, ¿no? Sí, esa es creo que la principal, pues, cuestión con él, ¿no? El que se mantenga sano. No creo que pueda llegar a ser un jugador ya de doble dígito de capturas, pero creo que su rol se cumpliría si es un jugador que es capaz de presionar al quarterback constantemente, que lo haga caer en errores. Estuve viendo también hoy en la mañana sus highlights de Bradley Chubb en Delfines y tiene varios donde quizá no hace capturas, pero forza el error al quarterback. Entonces, eso es pues muy también, aunque no capturen, creo que el que presionen y forcen errores, es muy importante también para las alas defensivas. Además, él no va a cumplir un rol muy va a ir alternando con varios jugadores. Sí. Que más adelante diremos con quién, ¿no? Otro jugador que ya, bueno, este tipo de jugadores, para dar una aclaración, son jugadores ya que estamos hablando con otro tipo de, tal vez, habilidades, otro tipo de fisicalidades. ¿Por qué? Porque pues son jugadores estos que vamos a mencionar que no eran el tipo de jugador que McDermott hubiera contratado. Y eso te está hablando de un cambio esquemático, un cambio de mentalidad y un cambio de, pues, otro tipo de defensa, ¿no? Como por ejemplo D. Alford. D. Alford, de este cornerback nickel de los Atlanta Falcons, que contra... Más que nada él va a ser como un nickel strong, le llaman. Contra los Bills, cuando jugó el año pasado en octubre contra ellos, jugó muy bien, estuvo, interceptó a Allen, es también bueno contra la carrera, digámoslo así. Y creo que este jugador... Y creo que antes de que lo contrataran, yo creo que vieron en ese tipo de posición, vieron que sí había cierto tipo de debilidad en los Bills, ¿no? Sí. Yo creo que básicamente Taron Johnson sí fue muy fulminado cuando jugaron contra los Broncos. Creo que a él lo evidenciaron en varias jugadas. Y no solo en ese partido, Taron Johnson era el gran níquel de los Bills y fue un All Pro, era yo creo, si no era el mejor, era el segundo mejor de la liga en ese aspecto, en ese rubro, pero pues las lesiones y la edad sí ya le estaban, tal vez no la edad, pero las lesiones sí ya le estaban pesando demasiado a Taron Johnson. Casi cada tercera y 14, tercera y 15 iba para su lado y siempre, si no se la completaban, era interferencia. Entonces sí, era un poco frustrante de a ratos verlo en el campo de juego. También D. Alford, pues debemos de saber que también es un jugador con experiencia. Viene de otra conferencia porque viene de los Atlanta Falcons. Y viene de un esquema similar al que quiere plantear el coordinador defensivo, Jim Leonhard. Viene de un esquema bastante similar. Entonces creo que es a lo que voy, son estas piezas que están contratando nuevas, que te está hablando de que de verdad sí ya están haciendo un cambio en el esquema de todo. O sea, desde la raíz ya están como intentando, o sea, quitar la malaria y volver a plantar otro tipo de mentalidad en la defensa y en el equipo en general. ¿Cómo ves a CJ Gardner-Johnson? Esa es la contratación que yo quería hablar principalmente. Es la que a mí personalmente más me emociona de toda esta agencia libre. CJ Gardner-Johnson es un jugador que se ha caracterizado desde que estaba en los Saints, que fue el equipo que lo drafteó, por ser un jugador muy explosivo, muy hablador, muy energético. Y creo que este era el tipo de jugadores que yo siempre, y en el podcast me los pueden oír, yo siempre lo decía.
necesitamos tipos de jugadores que sean, pues digamos casi que delincuentes, o sea, que sean rudos, que sean, pues... Que generen como que esa presión, ¿no? Ajá, que tengan la energía de decir, yo aquí soy el más chingón y yo aquí soy el que puedo y esta es mi zona, este es mi territorio, nadie me lo... Ajá, y que se pelee con los jugadores. ¿Por qué? Porque generalmente cuando los jugadores que traía McDermott eran como muy reservados, muy tranquilos, pero creo que también muchas veces hace falta, principalmente en la defensa, jugadores que sean así muy con liderazgo, agresivos, muy habladores, que también provoquen al rival y lo hagan destantear. Sí, Garner Johnson es un safety. Bueno, él me gusta también bastante precisamente por su versatilidad. Creo que en la zona de safeties no se podría resentir tanto esa posición, pero vimos que con los Bills estuvieron danzando varios jugadores, ¿no? Como Hamlin, como Rapp, como desde la Strong, Savage, no sé, varios jugadores la que... salida pues sí, de Poyer, de Jordan Poyer y de Hyde. Desde que ya envejecieron, ya fue pues que han estado ahí, como tú lo comentas, ¿no? Bailando entre a quién ponemos de safety. Sí, Garner Johnson llega por un contrato de 1 año. Tampoco es como tú a veces me comentas, no son este tipo de jugadores que no se vienen a quedar a tu equipo porque como que pues les gusta, ¿no? Estar en muchos... Danzando en varios equipos. Pero pues en el año en donde esté contigo, pues aprovecharlo lo más que se pueda y sacarle el máximo provecho posible, ¿no? Sí, Garner Johnson es, como te comento, safety, nickel, un cornerback de nickel, que por ejemplo me parece con los Bears y con los Texans fue que jugó más de nickel, pero por ejemplo en las Águilas también jugó a veces de nickel, de safety. Con los Bills se va a probar, bueno, hasta donde yo tengo entendido, puramente de safety. Va a ser el trabajo de safety. ¿Y cómo ves a otro? A Geno Stone. Pero espérame. Porque va a pelear con él. Sí, no. O sea, No, porque Garner es más como un strong safety. Y Geno Stone es más como un free safety de estos que cuidan como casi que la mitad del campo. Entonces, como quien dice, Geno Stone va a estar como supliendo a jugador, a Bishop. No va a estar supliendo, va a estar. Sí, va a estar. En diferentes. Sí. Garner Johnson, yo me espero que sea un jugador también de impacto inmediato, que no solo impacte en el terreno, sino en la cultura nueva de este equipo, en la cultura del vestuario, que comentan muchos que luego puede llegar a ser un problema para el vestuario, pero creo que eso, pues es un precio que se paga, ¿no? Por tener un jugador de tan alto como carácter, ¿no? De un carácter tan fuerte. Geno Stone también es otro safety que los Bills contrataron, venía de Bengals, que su mejor temporada fue en esa 2023 con los Ravens, que fue un safety que tenía muchas intercepciones. A mí se me hace un safety bueno en cobertura, pero en cuanto para parar la carrera siento que queda mucho a deber. Lo vi muchísimo. En sus highlights. No, y lo vi además contra ese partido que tuvieron contra los Bills en la nieve. Había muchas tacleadas que se le iban, como que no encontraba como su punto para taclear y entonces le iban y pues provocaba una ganancia mucho más grande a los jugadores contrarios, ¿no? Hablando también de otro jugador, Trent Sherfield, Mitch Wisnowski, el punter. Entonces también una contratación, a ver, ¿no? Estuvo en los Bills creo que desde mediados de la temporada. De la temporada pasada. Y de ahí ya estuvo, se quedó en el equipo. Pues creo que hizo un trabajo sólido. ¿Cómo ves a Trent Sherfield? No creo que se quede, ¿verdad? Es nada más relleno. Es un receptor que hizo una buena atrapada contra Miami Dolphins en un partido donde los Bills se jugaban la división contra los Delfines. Una atrapada espectacular. Sin embargo, en esa misma temporada, después en playoffs, tuvo un par de drops que le costaron mucho la temporada a los Bills, ¿no? Le costaron prácticamente la temporada a los Bills. Regresa, pero regresa yo creo que prácticamente a hacer
pues un hueco. Bueno, no hacer un hueco, más bien rellenar un hueco en las prácticas de verano de los Bills y realmente no va a ser ahí pues nada especial, ¿no? Y yo creo que ya para concluir también trajeron un guardia, ¿no? No, todavía falta. Trajeron a Lois Chisenberry, un centro creo que estuvo en Broncos y después ¿Seattle? No estoy muy seguro, pero estuvo en Broncos. Es un centro que tiene para la capacidad de ser titular. Creo que el tenerlo detrás de Connor McGovern es muy, muy bueno porque pues... Si ¿Crees que ahí hagan un movimiento con lo de Edwards que salió? O sea, que puedan mover a McGovern otra vez para guardia. ¿No? No, McGovern se queda como centro. Como centro. Yo creo que ya va a ser su posición hasta su retiro. Lo hizo muy bien. Yo creo que mejor que de donde él empezó naturalmente de guardia. Él era de los Vaqueros, ¿no? De Dallas. Pero ahorita vamos a empezar. Primero vamos a dar esto y ya luego vemos pues cómo quedaría la plantilla de los Bills, ¿no? Sí, ya después. Luego, Austin Corbett, que también es un guardia centro de Panteras, que también son estos jugadores que traen para ver si chances si hacen el equipo de los 53, el corte de los 53 o no. De ahí es pues digamos que una moneda al aire y pues obviamente pues por su esfuerzo. Damar Hamlin lo contrataron otra vez. Igual, creo que ahora sí la profundidad de los Bills en safety es buena. Es equilibrada. Es equilibrada y yo no estaría muy seguro si es una contratación realmente de que se va a quedar o para meterle presión a otro jugador y que, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Que hagan competencia ahí, ¿no? Realmente yo creo que Damar Hamlin ahora sí lo veo con muchas posibilidades de que no la armen el roster final, ¿no? Y la última contratación que hicieron, por así decirlo, de agencia libre hasta el momento, Mike Dana. Mike Dana, también como ala defensiva que estaba en los Chiefs, tenía sus momentos buenos. Realmente a mí no se me hace una contratación súper especial. No, pero o sea, la verdad es de que son jugadores que a pesar que pensemos que no tienen tanta trascendencia, ya han jugado playoffs, ya han sido campeones. Claro. Y de alguna manera vienen para apuntalar la defensiva. Este jugador yo siento que va a estar alternando con Bradley Chubb o Michael Lloyd en diferentes tipos de jugadas. Yo siento que hoy Michael Lloyd no creo que esté para inicios de temporada. Entonces creo que esta es la contratación digamos que el parche a Michael Lloyd, en lo que Michael Lloyd se recupera y ver bien que lesión, Mike Dana es el que lo va, digamos, a sustituir por este tiempo, ¿no? Y pues ya, esas son las contrataciones de la agencia libre. Este periodo es más o menos entre mediados de marzo y dura hasta casi octubre, pero pues los jugadores, digamos, los buenos se van muy rápido. Con ellos van a construir una base. Y la base que trajeron es más que nada defensiva, a molde de Jim Leonhard, ¿no? Que es el coordinador. Exactamente. Y vamos a ver cómo él empieza a imprimir su sello defensivo, ¿no? Y lo vamos a ver ya próximamente, porque pues también más adelante lo vamos a decir, vienen partidos muy complicados, pero bueno. Sí, no, pero ya después es el draft. Después de la agencia libre viene el draft. El draft, para aquellas personas que no están muy familiarizadas con el draft, se los explicamos rápido, ¿no? Es un proceso mediante el cual los jugadores de fútbol americano universitario despuntan hacia la NFL, ¿no? Este proceso consta de que, por ejemplo, hay un jugador que es quarterback y es muy bueno de la universidad, digamos, de Texas. Y como es muy bueno y es el mejor jugador de todos, de cualquier universidad, bueno, vamos a plantearlo así. Son 32 equipos. Son 32 equipos en la NFL. El primer equipo que escoge generalmente es el que tiene el peor récord. El que tiene el peor récord es el que va a escoger de primero. Los buenos jugadores. Y el último equipo que va a escoger va a ser el campeón del Super Bowl.
¿Por qué digo que generalmente es el que escoge? Generalmente el primero es el peor y generalmente el último es el campeón. Porque los equipos tienen una libertad para intercambiar sus selecciones. Las selecciones son tu turno. O sea, digamos, tú te quedaste a un partido de playoffs, te voy a dar el turno 15. Tú ganaste el Super Bowl, te voy a dar el último turno. ¿Por qué? Porque se supone que tú fuiste el mejor equipo. Entonces, pues, tú no vas a tener la misma necesidad que el peor equipo, ¿no? No tienen la misma necesidad. Entonces, así consta el draft. Son 7 rondas donde, digamos, a grandes rasgos son de 7 rondas de 32 selecciones cada uno, ¿no? Entonces, salen siendo como más o menos unas 250 selecciones en todo lo que es el proceso del draft. Y obviamente la primera ronda es la más importante porque es donde están los jugadores más talentosos, entre comillas. Pero a Bills le tocó escoger en la segunda ronda, ¿no? Pero vamos por partes. Y en la séptima, pues digamos, están los que tienen menos talento, los que vienen de universidades no tan conocidas, pero pues que muchas veces llegan siendo jugadores muy buenos y llegan a ser hasta salones de la fama y mucho mejores que jugadores que escoges en primera ronda proyectados a ser muy buenos y al que no le diste ni un peso por él termina siendo muy bueno. Por ejemplo, es el caso, tú no me dejarás mentir, de Christian Benford, ¿no? Sí, Christian Benford fue un jugador de quinta ronda. Sexta. O sexta. De Villanova. De Villanova. Que es una universidad de básquetbol. Y en ese momento, pues los Bills se hicieron de este jugador Kaiir Elam, ¿no? Que prácticamente fue el peor de toda esta época que ha llegado Bills a playoffs. Creo que ha sido el peor jugador seleccionado de estos últimos años. Y esa es la firme prueba, ¿no? Esa es la firme prueba porque uno tenía las expectativas súper grandes y la va a romper. Kaiir Elam, jugador seleccionado en primera ronda, muy bueno. Y Benford, pues un jugador que decía, no, pues pues vamos a ver si puede hacer el equipo. Y todo lo contrario, en esa temporada el que empezó la semana 1 fue Benford, el de sexta ronda. Y Kaiir Elam lo fueron guardando y ya nunca repuntaló. Y hoy Benford se me hace uno de los mejores cornerbacks de la liga. Pero ese es a grandes rasgos lo que es el draft, ¿no? Entonces llegan los Bills con... Siempre, por lo regular, desde que está Josh Allen, tienen los últimos turnos, ¿no? No escogen como los jugadores con más talento, ya van como en los últimos, siempre las últimas selecciones de todas las rondas. En este draft tenían que el pick 23, 24. El pick 23. Y de ahí fueron bajando, que al pick 28, pick 26. Y cuando tú bajas de turnos es porque un equipo te está ofreciendo algo, ¿no? Claro. Te ofrecen, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar, quiero yo tu pick número 23. Ah, bueno, sí está bien, pero ¿qué me vas a dar, no? A cambio. Te doy a cambio, pues, mi pick de tercera ronda, mi pick de primera o sea, te bajas cuatro lugares, tú me dejas pasar a mí primero y yo a cambio te doy tu pick de cuarta, mi pick de tercera, de segunda y así, ¿no? Exacto, y bueno, ya empieza este draft 2026. Bills arranca como segunda ronda. Y bueno, para mi gusto, este draft 2026 no trajo una cantidad de talento muy importante, sino que a grandes rasgos varias figuras, personalidades decían que este draft era poco lleno de talento, ¿no? Y pues bueno, arrancamos en este draft 2026 con un jugador que se piensa que pueda llegar a también reforzar este cuadro defensivo. Se llama TJ Parker, viene de la Universidad de Clemson y es un jugador bastante completo, de lo que necesita también Jim Leonhard para su defensa, ¿no? Otro linebacker externo a este nuevo esquema defensivo. Pues a mí no me emociona tanto este jugador. Si me lo preguntan, creo que hay otros jugadores de este draft que me emocionan ver mucho más.
Lo vi también justo hoy en unos drills, en unas prácticas que tuvo contra linieros ofensivos de las universidades en el Senior Bowl. Y lo vi muy lento, yo lo veía muy como pesado, de este tipo de jugadores que le gustan como a Vin seleccionar, como alas defensivas muy grandes, muy pesadas, muy lentas, muy torpes, que sí serán muy el máximo ejemplo es Landon Jackson, tendrán mucha potencia, pero son lentos. Entonces, a mí se me hace TJ Parker un jugador lento a bote pronto. O sea, todo esto es a bote pronto, todo esto es digamos, ¿cómo se puede decir? Una proyección. Y va a iniciar como suplente, porque no va a ser un jugador de alto impacto. Es la verdad, bueno, no sé. No va a ser un jugador de alto impacto. Mira, yo lo puedo decir que no va a ser un jugador de alto impacto. No lo puedes asegurar porque no los hemos visto. Empezamos fue con ese, ¿no? Fue segunda ronda con ese, tercera ronda con el pick. Browry, jugador de Boston College. No, la tercera, papá. Davison y Vignosun, cornerback de Ohio State. Cuando seleccionaron a este corner, yo sí dije, no, pues, ¿qué están haciendo? Sí me empecé como a decepcionar un poco de este draft, porque dije, ¿qué están haciendo? ¿Por qué escogen a un corner si de esa posición está bien el equipo? Sin embargo, pensándolo después, casi siempre a los Bills los eliminan porque su corner titular se lesiona, entonces meten al suplente y el suplente es muy, muy malo y los atacan por ese lado todo el tiempo. Claro. Entonces creo que es una buena, digamos, para alternar un buen seguro el tener a Davidson y Vignosun de Ohio State. Es un corner talentoso, tiene talentos, se me hace muy físico, es un cornerback muy físico, y vamos a ver, pero realmente no creo que él sea un titular, ¿no? Yo creo que él va a ser como que en ciertos momentos va a estar alternando con Dee Alford. No, es que Ignasun juega de externo. Como con Maxwell Erston. Sí. O con Christian Benford. Ok. ¿Y quién más siguió? Browry de Boston College. Es un jugador que tackle ofensivo. Yo creo que este jugador viene a hacer prueba también, porque pues ya también vamos a ver que Dion Dawkins o Spencer Brown puedan en algún momento también necesitar suplencia, ¿no? En estos casos. Ese fue en el pick de cuarta ronda, y cuando pasó esto también, pues sí, ahí fue cuando yo tiré la toalla. Dije, este draft no tiene solución, porque dije, ya está bien escogiendo puro jugador malo. Jude Bowry no se me hace tampoco un jugador que me emocione mucho el verlo. Lo vi también, se me hizo lento. Pero bueno, continuamos con las dos selecciones que más me gustaron, que fue Skyler Bell en la cuarta ronda, un receptor que siento que sí va a ser de impacto para Josh Allen y que tiene el potencial de ser el mejor receptor de Josh Allen en su carrera. Ese es el potencial. Así decías también de Dion Coleman. Yo no dije eso de Coleman nunca. Yo cuando lo seleccionaron... Pero Coleman... Yo me enojé cuando seleccionaba a Coleman. Pero se pensaba que iba a ser también una gran adición con... Yo no dije eso. Con Josh Allen, Dion Coleman, pero no, realmente también le ha costado trabajo un poco a Dion Coleman. Y vamos a ver con Skyler Bell cómo resulta de esta universidad de UConn, Universidad de Connecticut. Es un buen jugador. No se especializa tanto esta universidad por tener talentos, pero yo creo que Skyler Bell es un jugador que ha tenido bastante relevancia en este draft. Luego Caleb Armsor, que es de la Universidad de Cristiana de Texas. TCU. Igual un linebacker físico, muy físico, que se espera que sea titular. Él sí ya esperan que le den la titularidad al principio. Bien lo dijo, se espera que él sea titular.
Y pues vamos a ver cómo se da, ¿no? Va a cubrir el lugar de Matt Milano, Shaq Thompson. De Matt Milano, porque Shaq Thompson pues está Bernard, pero de Matt Milano sí se espera que... Thompson no está todavía seguro, ¿verdad? Que esté en Buffalo. Todavía no tiene contrato. No ha sido contratado, pero pues a mí sí me gustaría que lo recontrataran. Ok. Luego seguimos. Otro que también es de los más importantes, yo creo, de mencionar, Jalen Kilgore. Safety de South Carolina, que se me hace igual un safety muy buenos reflejos para haber sido seleccionado en la 5ª ronda. Fue, digamos que un regalo de Dios, porque pues cayó hasta una ronda tan baja y todavía seguía disponible. Igual, siento que es un proyecto, pero un proyecto que puede prácticamente ser titular para que una semana 8, 9, 10 y en algún caso se da. Y si no, pues para la temporada que dentro de un año, con más experiencia, él sea... No, pero yo creo que varios jugadores van a tener su oportunidad porque, como bien te lo mencionaba, este calendario que viene de Bills es bastante fuerte, muy fuerte. Y varios de estos juegos pues, son prime time. Entonces, va a estar duro el calendario. Y luego, Saint Durant, este tackle defensivo de Penn State, ¿cómo lo ves? Es bueno para mí. Es un jugador que es muy versátil. Yo no lo veo lento, lo veo un buen jugador. En la 5ª ronda también. Creo que él penetra muy bien la línea. Va a ser un dolor de cabeza para los ofensivos. Espero que le den luego la oportunidad para que tenga bastantes jugadas y de ellas alcance su madurez. Y pues el último, digamos, porque hay otros más, pero digamos el último más como significativo, un punter, fue el punter de Tommy Doman Jr. de Florida. ¿Cómo lo ves? No, es bueno ese jugador. Yo creo que desde antes ya lo habían seguido. Es un jugador que tiene potencial en la pierna y en ese sentido yo creo que los Bills sí necesitaban también un jugador de esas características. ¿Queda con ese puesto Doman o Wisnowski? Yo creo que el drafteado. ¿El drafteado? Le dan la oportunidad al joven. Sí, al joven. Y después de eso hay un proceso. Después de que termina el draft, de que son las 7 rondas, hay un proceso llamado... no es un proceso como tal, o sí, pero son jugadores que no escogió nadie. Pasaron las 7 rondas y nadie les llamó, ningún equipo les brindó la oportunidad. Ahí, digamos, no se ha acabado todavía ahí su sueño de pertenecer al NFL. Hay algo que se llaman undrafted free agents, ¿no? Que significan jugadores que no fueron drafteados, no fueron elegidos. Estos son contratos, digamos, menos serios, donde en algunos casos les dicen, te pruebo, vienes y te pruebas este verano, si eres bueno te quedas, si no, pues muchas gracias. No tienen contrato. Y así yo creo que se van más, todavía el doble de los que se van en el draft, ¿no? Si en el draft sí se van unos 250, en no drafteados han de ir unos 300, 350 más o menos, ¿no? Y digo, por mencionar algunos, porque también son varios, pero pues realmente no se van a quedar por ejemplo, aquí son más o menos unos 12, de estos 12 no se van a quedar realmente más que unos 3, 2, 4 y eso en el Practice Squad, ¿no? Yo creo que nada más los 3 más importantes, ¿no? Que son, a mi parecer, es Jackson Acker, fullback de Wisconsin. Un fullback fuerte, un fullback que se ve que abre caminos, como lo hacía Reggie Gilliam, que se fue en la... No, pero Reggie Gilliam sí era realmente una ayuda para Josh Allen, era el que lo empujaba en varias jugadas. Y se espera que Jackson Acker sea lo mismo. Plus, que sabe cachar muy bien las pelotas. Tiene un buen highlight donde está agarrando como... Puede ser un fullback tight end, o sea, la cerrada. Ajá, o sea, más o menos como un estilo parecido. Hay un corredor, Desmond Reed. Desmond Reed, que es de Pittsburgh. De Pitt, que también se va a hacer. De las Panteras de Pittsburgh. Un jugador que puede ser un lugar en el Practice Squad, porque realmente de corredores están bien, con Cook, con Ty Johnson y con Ray Davis, ¿no? Que acaba de ser All Pro como regresador.
Y Bruno Fina, que ¿quién es más o menos? Es un hijo de un antiguo liniero ofensivo, como lo era John Fina, de ese equipo de los Bills que perdieron los 4 supertazones. Y su papá tiene amplias expectativas de que pues se pueda probar y pueda aprovechar un lugar en el equipo. Y va a tratar de hacerlo. Es un jugador que se va a probar, porque no sabemos si se va a quedar o no. Pero va a ser el intento y esperemos verlo en varias jugadas de pretemporada, ¿no? Y finalmente, como pues digamos el último evento importante de esta off-season, de este receso, baja, fue pues la liberación, el anuncio del nuevo calendario que va a tener la NFL, de los equipos, de cómo se va a estar conformando las fechas, cuándo juega quién contra quién, en qué lugar, en qué hora, si va a ser de día, de noche. Bueno, esto ya lo tenemos confirmado desde el día jueves, que pues bueno, los Bills tienen este año bastantes juegos en prime time. Prime time es, digamos, juegos en la noche, donde pues los puedes ver más tranquilo, con toda la familia y partidos va a haber bonitos. Hasta partidos va a tener Bills en Navidad. Hasta partidos va a tener Bills en Navidad. Nunca había jugado los Bills en Navidad. Van a jugar por primera vez. ¿Sí, no por primera vez? ¿O por primera vez desde Josh Allen? No, habían jugado un partido contra los Osos de Chicago, pero ese fue el 24 de diciembre. Se le llama Christmas Save. Fue en el 2022 o 21. No, ese fue después. Sí me acuerdo, pero no, fue como por el 26. Sí, fue después. Creo que no fue el 24 como tal. Pero sí, los Bills van a jugar por primera vez con Josh Allen al mando en Navidad y yo creo que al menos para mí es el que más me emociona, porque va a ser Bills Broncos, ¿no? Este rematch de la eliminación del Super Bowl. Pero pues vamos a ir viendo más que nada fecha por fecha, rápido, de una manera muy rápida, más o menos cómo se va a dar. Yo creo que el inicio es el más fuerte, el más culé, el más feo. Semana 1 contra los Texans en el estadio de los Texans. ¿Cómo le ha ido a Josh Allen en el estadio de los Texans contra los Texans? Llevan 2 años seguidos donde sale casi, si no sale conmocionado, sale lesionado de los pies, de las piernas. La defensa de los Texans yo creo que es la mejor y es la que más miedo da de todas. Y esa se va a enfrentar en semana 1. Mejor inicio no pudo haber sido. Creo que los Tejanos es el coco de los Bills en estos últimos de Josh Allen, años, ¿no? Principalmente. ¿Por qué? A pesar de todo, hay que saber que desde la primera vez que inició su proceso McDermott, ese fue también un escollo duro de vencer, que fue Houston, ¿no? Todos sabemos que en Houston también se ha perdido playoffs. En Houston ha tenido muchos problemas Josh Allen para sobresalir y sacar una victoria. Le ha costado mucho trabajo esa cancha. No ha ganado. Todos pensamos que esto va a revertirse, esperemos, pero lo veo duro, lo veo difícil, lo veo muy complicado ese partido. Y esperemos a ver ahí qué resultados salen. ¿Tú cómo ves? ¿Gana Bills o pierde? Yo creo que pierde ese partido. Yo también creo que pierde ese partido. Yo creo que pierde ese partido. Se va a iniciar como con esa sensación. ¿Por qué? Porque sabemos que es un duro rival Tejanos. Es una defensa muy física. Y además hay que ver que también es un rival de conferencia. O sea, va a empezar complicada la marcha del Juegan equipo. Ese partido el domingo, creo que me parece a las 12, ¿no? A mediodía, sí. A mediodía. 4 días después, se le llama short week porque es una semana corta. No tiene precisamente por eso no creo que vayan tampoco a dar un nivel bastante explosivo empezando la temporada. Creo que van a empezar un poco lentos. ¿Por qué? Porque también es muy difícil el calendario y los días, ¿no? Porque de viajar también de Houston a Buffalo va a ser muy largo. En short week
vienen después de jugar contra los Texans el domingo. El domingo a mediodía van jueves en la noche, su primer juego de prime time contra los Lions en lo que se le llama la inauguración del estadio prácticamente, del nuevo estadio de los Bills contra los Lions. ¿Cómo ves ese partido? Yo ese partido lo veo a bote pronto puede que sí sea mucho de rafagazos, ¿no? De yo te tiro, tú me tiras, y pues a ver quién se cansa primero, ¿no? Sí, aquí va a ser probada la nueva defensa de Jim Leonhard. Sí. Bueno, de hecho va a ser probada en Houston, ¿no? No, pero ahí va a ser más como siempre hemos visto. Va a ser más probada contra los Lions. Pero tiene mucho que ver un partido con el otro. ¿Por qué? Porque vamos a ver fallas, errores, todo lo que puedes imaginarte en Houston. Pero pues es que no es lo mismo, por ejemplo, la ofensiva de Stroud con un Jared Goff que, si bien no es tampoco el super gran quarterback, pues tiene mejores armas, ¿no? Jahmyr Gibbs, Jameson Williams, un Sam Laporta, que son jugadores mucho más explosivos. Son mejores, ¿no? Sí, y bueno, básicamente yo creo que en esta situación yo creo que Bills va a ganar. A ganar. Semana 3 contra Chargers, ¿cómo lo ves? Semana 3 contra Chargers, van a jugar en Buffalo, ¿no? Sí. Sí, también yo creo que ese es un partido que lo pueden sacar. Aún así vamos a ver a Justin Herbert. Creo que la defensa de Chargers es su fuerte también, y su ofensiva pues siempre tiene como que hay ciertos tipos de situaciones, ¿no? Los que son, para mí, yo creo que esto principalmente, para irnos un poquito más rápido, pero para mí, lo que son las primeras 5 semanas son las de ahora sí que el pinche infierno, ¿no? Porque son Texans, Lions, Chargers, Patriots y Rams. Todos de playoffs. Bueno, los Lions no, pero todos casi de playoffs, que fueron equipos que son muy, pues, físicos. Algunos otros son muy elusivos, muy rápidos, como los Rams. Los Rams siempre se me hacen un equipo muy rápido. Juegan contra los Rams en la semana número 5. La semana número 6, Raiders. Ese lo veo más como un tipo... Mira, el de... semana de descanso. Si nos vamos al que sigue, después de los Cargadores, el de Patriotas, creo que ese partido igual lo pueden ganar los Bills. Posteriormente van a Rams. A Rams. Ese partido va a ser muy difícil porque va a ser en Monday Night. Yo creo que ese partido igual lo trastabilla a Bills. No va a ser muy contundente la pérdida, pero yo creo que ya en ese momento y con el rango que siempre maneja Bills en el calendario, yo creo que va a terminar un 4-2, ¿no? Un 4-2. Es que de esas, porque son 6 semanas y tienen en la séptima su bye week, tu semana de descanso. Entonces, ¿tú crees que en esas 6 primeras semanas el resultado sea un 4-2? Sí, 4-2. Yo también lo veo bastante factible. Un 4-2 creo que se me haría un buen... O sea, para el inicio fuerte siento que está bien. Un 4-2 está bien. Uh-huh. Luego en semana 8, regresando de bye week, un partido complicado contra los Ravens en Buffalo. ¿Cómo ves ese partido? Va a ser complicado, pero creo que los Bills lo van a sacar. Van a ampliar otra vez su récord, y es cuando ya íbamos a ver un poco más concentrado el equipo, y pues ya preparándose para el mes de octubre, que todos sabemos igual que empiezan ahí los altibajos. No, ya sería noviembre. O sea, desde los Ravens ya es noviembre. Luego contra Vikingos en Monday Night Football, que no sé por qué lo pusieron contra Vikingos en Monday Night. Si bien es J.J. McCarthy el quarterback, el otro es Kyler Murray. Vamos a ver cómo se va dando bueno, lo que es Ravens. Ahí sí te voy a decir una cosa. Josh Allen en Minneapolis, en Minnesota, da buenos partidos. Juega bien. Y yo creo que ese partido igual lo sacan victoriosos. Siento que después de Ravens, regresando, tienen también como, digamos, unas semanas ligeras, por así decirlo, porque digo, ligeras entre comillas, ¿no?
los Bills a veces, o Josh Allen siempre es lo que le llaman el Josh Troll Game, porque siempre tiene su juego donde juega bien mal y hace parecer como Sí, yo creo que cuando juega y creo que ahí se va a topar a Miami o se va a topar a Jets. Es a lo que voy. Después de Ravens, en semana... no, va contra... Semana 9, fue contra Minnesota. Semana 9 es Minnesota, que es donde yo te digo, lo puedo ver ligero, no sé, depende de quién sea el quarterback y cómo juegue Murray, en este caso. En semana 10 Jets, que sí, o sea... Ahí no puede que empiece ahí otra vez. Pero todavía no, realmente los Jets no tienen como todavía un talento muy sólido. Sí, y más que nada en la zona de quarterback, ¿no? Y Jets, ahí es donde... Delfines, que son, te digo, vikingos, Jets, Delfines, se me hace... Pero juegan en Búfalo, ¿no? Contra Delfines. No, ajá, sí. Contra Delfines, cuando juegan en Búfalo, ahí sí, creo que Bills mantiene ahí su jetatura. Y luego juegan otra vez en jueves por la noche, en lo que es para Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias en la noche, contra los Chiefs en semana 12. ¿Y cómo ves este partido? Depende de si está, si está Mahomes, y dos, cómo se encuentra de forma Mahomes. Yo creo que va a estar bueno el partido. De locales. Pero ahí sí siento que ahí va a perder Bills. Yo creo que porque también siempre se da que pierde un partido en Búfalo. Sí. Y hay que pensar que va a ser contra un rival que sea complicado, ¿no? Y esta vez ya le toca, yo creo que ser ese protagonista a Kansas City, ¿no? Y luego, otra vez, lo que es el mes de diciembre es también para ir como cerrando la temporada, pero igual rudo, de manera, creo que ruda, empezamos en diciembre. El primer partido de diciembre, semana 13 contra los Patriots en Foxboro. Yo siento que lo ganan. ¿Tú sientes que los barren? Siento que ya barren ahí con a los con dos, Patriotas. En los dos los barren. Los barren. Luego, en Green Bay, ese, no sé. No, yo creo que ese también lo pierde. Luego, bueno, ese es en Sunday Night. Yo ese siento que lo ganan. El que siento yo que pueden perder es contra los Bears en sábado por la noche. ¿Y en Buffalo? Sí. Pues es que no sé, las ofensivas de Ben Johnson siento que se me hacen muy explosivas. Va a ser un partido muy fuerte. Y como los que suele tener Buffalo, cardíacos. Pero creo que sí lo sacan. Y viendo la otra parte, yo creo que lo pierden en el campo Lambeau, ahí en Green Bay. Creo que ahí sí son una racha. Se lo van a complicar. Son una racha de 3 partidos seguidos en prime time. Contra Green Bay en domingo por la noche. Contra los Bears en sábado por la noche. Y contra Broncos el día de Navidad, ¿no? Ahí sí yo siento que lo gana. Yo también siento que se lo ganan porque pues es como... Y aunque juegue en Denver, Denver, yo creo que ahí se saca la espina del juego de playoffs. Y se termina la temporada de los Bills con 2 partidos, digamos, a modo, entre comillas, contra Delfines en Miami y contra los Jets de local. Como casi siempre cierran contra los Jets, ¿no? Sí, pero ya son partidos casi de práctica, como lo dicen, ¿no? Ya... Yo creo que ahí ya los Bills ya van a estar preparando. Lo decimos no por faltar al respeto a Delfines ni a Jets. Pero pues simplemente son equipos que actualmente no cuentan con un talento muy vasto. Muy vasto y muy, o sea, pon tú, sí draftearon bien, pero son jugadores que también, o sea, están recién nuevos, recién entrados en la liga. No están todavía como que muy consolidados. Entonces, pues realmente no creo que supongan una amenaza para esta temporada, ¿no? Sí, y bueno, amigos, vaticinando yo creo esto, nada más yo creo que los únicos partidos más difíciles y complicados van a ser primero en Texas, en Houston, después en Los Ángeles, posteriormente van a igual a ir a Buffalo, yo creo que en Buffalo pierden contra Kansas City, después van a tener un partido muy complicado en Green Bay. Yo creo que esos son los partidos para mi gusto más complicados. Un récord que nos pudieras dar más o menos cuánto crees que quedan los Bills. Igual o sea, danos 2. El mejor de los casos y el peor de los casos. Yo creo que sería un 13-4. El mejor. El mejor. Y ya el peor sería un 11-5. 11-6. O 11-6. Yo sí puedo ver a los Bills
en su primera, es que es un primer año de Joe Brady, entonces es como muy difícil como saber realmente algo, ¿no? Hasta no ver, no creer, ¿no? Entonces, yo creo que su techo es igual un 13-4 y el piso, o sea, lo más bajo que pudieran estar, yo sí los veo un 9-7. Ok. 9-7 yéndose medio muy, durante toda la temporada muy, muy indecisos entre ganas, pierdes, ganas, pierdes, ganas, pierdes. Y más o menos es esto, ¿no? Pero pues vamos a ir viendo cómo se va desarrollando todo esto en esta primera temporada. Jim Leonhard, ¿no? Y pues los vamos a invitar para que, bueno, este es el primer programa de la temporada 2026. Yo creo que regresaremos a partir del mes de agosto ya para empezar a ver los programas de pretemporada, que van a ser muy buenos porque ahí nos vamos a dar más o menos una idea de cómo va a jugar Bills como equipo. Que ni tanto, o sea, más que nada con el nuevo esquema, ¿no? Tanto de Joe Brady como de Jim Leonhard. Ajá, pretemporada son juegos donde nada más vas, ahora sí que prácticamente a visualizar el talento, puramente el talento que tienes, creo, de los novatos. Ya ahora sí en la temporada ya es donde ya ves realmente lo que planearon los equipos. Y pues nada, sí, o sea, este es un episodio, digamos, de intermedio del inicio de temporada. Tanto para abrir la nueva temporada como para dejar un intermedio, y ya en agosto regresaríamos de lleno para empezar la temporada. De manera habitual cada semana con ustedes, como ya saben que ahí estamos. Síganos, acompáñenos en nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales ya saben que estamos como Veneno Bills, en Instagram y en YouTube, que son donde estamos más activos. Suscríbanse, denos muchos likes. Denos likes, coméntenos qué les pareció el video, qué no les pareció. Si tienen unas opiniones con las que nos compartieron el punto, con las que no, coméntenos. Es muy importante para nosotros también pues ver y bueno, una mención aparte también es desearle feliz cumpleaños acá al compañero Cristian. Yo creo que ya cumples tus 20 años. Sí, ya. Que te vaya bien, siempre es un placer estar aquí contigo, acompañarte. Gracias, pa. Y qué bueno, ¿no? Esperemos que este nuevo año sea de grandes satisfacciones y que, bueno, ahorita que estamos en este programa, pues los Bills puedan llegar a ganarlo, ¿no? Ya sea ahora sí está la temporada que pues esta nos haga falta. No creo que lo hagan, pero pues sí mínimo que se den una buena es una buena cara, ¿no? Se vea una buena cara, un buen trabajo de coacheo de Joe Brady, que es lo que yo quiero ver, y de Jim Leonhard, que es lo que más me emociona ver. Y pues nada, un abrazo a todos. Un abrazo a todos, muchas gracias. Muchas gracias por la espera y por la otra espera que también nos van a hacer el favor. Nos pueden hacer el favor de hacer hasta agosto, que sea nuestro arranque ahora sí de oficial de toda la temporada, ya para arrancar de lleno. Y pues nada, un abrazo. Y como el coach te voy a dar el balón. Let's go, Buffalo. Let's go, Buffalo. Gracias.